Buenos días a las distinguidas autoridades académicas, nuestros docentes, estudiantes, nuestros invitados especiales, los amigos de la prensa que hoy están presentes en este Teatro Regional del Nordeste, Universidad Católica Nordestana, para la presentación puesta en circulación del libro Transición Electoral 1966-1996. 3 décadas importantes en nuestra República Dominicana, luego de una dictadura, de una guerra civil y un periodo donde la República Dominicana vivió diferentes procesos, desde unos fatídicos 12 años, ¿verdad?, hasta llegar a esa institucionalización democrática en nuestro país. Así que este libro que hoy pone a circular en la UNE el doctor Guido Gómez Mazara es un recorrido histórico de un proceso, de un tiempo importante en nuestra República Dominicana, y ante todo también es rendir honor a esos hombres y mujeres que lucharon para que hoy nosotros podamos respirar esos aires de libertad, participación. Así que de verdad que nos honra muchísimo saludarle a todos y cada uno de ustedes aquí en esta importantísima mañana. Así que con ese sentimiento académico, patriótico, histórico, nos ponemos todos sobre nuestros pies para honrar nuestra patria. Escuchamos Himno Nacional Dominicano. Universidad Católica Nordestana. Sobre nuestros pies, vamos ahora a invocar la presencia de nuestro creador. Invitamos al reverendo Padre Doctor Darwin Rosario
director Pastoral Universitaria UCNE. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, fuente de toda verdad y de toda justicia, ante ti nos presentamos como buscadores sinceros del sentido y de la historia, como caminantes entre la razón y la fe, como ciudadanos del tiempo que anhelan la eternidad. Hoy, Señor, celebramos la palabra escrita que da testimonio, la memoria reflexiva que intenta comprender el curso de nuestra vida democrática. En este acto consagrado a la inteligencia y a la memoria histórica, invocamos tu presencia, porque como nos recuerda el salmista, la justicia y la paz se besaron, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. También los antiguos filósofos como Platón aspiraban a un mundo de ideas justas, mientras Aristóteles comprendía la política como la forma más alta de la ética. Nosotros, herederos de esa tradición y al mismo tiempo iluminados por la fe, entendemos que la historia no es solo un relato de hechos, sino un espejo en el que se mide la dignidad de los pueblos, la coherencia de sus valores y el grado de fidelidad a los ideales del bien común. Te pedimos, Señor, que la obra del doctor Guido Gómez Mazara, que hoy se presenta con rigor académico y compromiso cívico, contribuya a ese esfuerzo de discernimiento que une lo histórico con lo trascendente, lo político con lo ético, la libertad humana con tu providencia. Que en este momento no sea solo un homenaje de conocimiento, sino también una oportunidad de renovación de nuestras responsabilidades como ciudadanos y como creyentes. Que la verdad no sea rehén del poder, ni la justicia cómplice del silencio, sino que ambas, como dijo el profeta, como aspiró la filosofía, se encuentren, se abracen y caminen con nosotros hacia un mañana más luminoso. Bendice, Señor, este acto, a quienes escriben, a quienes enseñan, a quienes buscan comprender, y a nosotros concédenos humildad para aprender, coraje para transformar y esperanza para seguir caminando. Y este caminar, que nunca nos falte la mirada de María, estrella de la esperanza, madre de los pueblos, que nos recuerda que aún en medio de la historia herida, Dios sigue haciendo cosas nuevas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias al Padre Darwin Rosario, que nos ha puesto en manos de Dios. De esta forma, pues, vamos a aprovechar para saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en la línea de honor, y presidiendo este acto de puesta en circulación del libro, contamos con la presencia del reverendo Padre Doctor Isaac García de la Cruz, rector de la UCNE. Con nosotros un político, abogado, pero también académico. Así que el autor de esta obra, el doctor Guido Gómez Mazara. Nos acompaña además el maestro Rafael Sanz, quien es rector del Instituto Superior Educativo en Negocios a Distancia. Muchas gracias. También de otra universidad hermana, la maestra Mercedes Peralta, subdirectora administrativa de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Ella viene por sí también en representación de su director general, el maestro Roberto Marte. Con ella también saludamos a los demás funcionarios de esta institución que nos acompañan. Saludos para ustedes. A los vicerrectores de esta Universidad Católica Nordestana, el académico doctor Martín Ortega Ten. Doctor Juan Castillo, de Investigación y Postgrado. Y doctor Freddy Martínez, administrativo y financiero.
Nos honra tener acá un egresado de esta universidad y que nosotros lo acogemos siempre como parte nuestra, el doctor Esteban Tiburcio Gómez, quien es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. También el ingeniero Juan José Bello Francisco, decano, Facultad de Ingeniería. Maestro Apolinar Escolástico, decano, Facultad Humanidades y Artes. También Alfredo López, director Oficina Presidencia del Indotel. Con ellos saludamos a los demás invitados especiales, agradeciendo de verdad la receptividad en la invitación que ha hecho pues la UCNE para esta actividad. Dentro de los medios de comunicación resaltamos a Telenor, que está cubriendo y estará retransmitiendo en lo adelante a través de sus canales este significativo acto. A los demás también saludamos pues a todos ustedes y como siempre nuestra gratitud, porque sabemos que en pocos minutos, terminando pues la actividad, estaremos en todas las plataformas digitales y los medios tradicionales. Así que gracias a todos ustedes. Invitamos ahora al anfitrión, el reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, rector Universidad Católica Nordestana, para que nos dé la bienvenida. Me permito mencionar solo algunos nombres en esta mañana, a sabiendas de que el público, Guido, es muy variado y personas muy importantes de la parte académica y también política y de las instituciones están aquí con nosotros. Distinguido doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Dirección del Indotel, pero aquí, y se lo agradecemos porque lo hemos estado conversando, él quiere en una academia que resalte su figura académica, docente y hombre de las ciencias, y como autor de este maravilloso texto que hoy nos presenta. Y por esta distinción que nos hace como universidad, les voy a pedir nueva vez un aplauso para nuestro querido. Doctor Esteban Tiburcio, como se nos ha indicado, miembro de la Academia de las Ciencias, egresado nuestro y profesor del área de posgrado de esta universidad. Señores vicerrectores, decanos, directores de escuelas, de departamentos, muy querido Rafael Sanz, rector del ICEN, y también a la maestra Mercedes Peralta de la UAS. Quiero resaltar y poner bajo el patrocinio de nuestras tres instituciones de San Francisco de Macorís de Educación Superior esta actividad en la cual nos honra a nosotros como academia el doctor Guido. Queridas autoridades provinciales, municipales, escolares, académicas, empresarios, financieros, docentes, estudiantes tanto de la universidad como de nuestros colegios, ejecutivos del Indotel y de otras entidades de gobierno, distinguidos invitados especiales, queridos amigos. Muy buenos días a todos. En el marco de la actividad que realizamos mensualmente en nuestra universidad y que coordina nuestra doctora Borja Capote, directora de nuestra biblioteca Nazario Risset Bahía Yavali, hemos abierto hoy este espacio de reflexión y memoria para presentar la obra Transición Electoral 1966-1996, como ya hemos indicado, del doctor Guido Gómez Mazara, que nos invita a recorrer momentos cruciales de nuestra historia política. Contamos además con la presencia, como se nos ha indicado, del doctor Esteban Tiburcio, cuya mirada lúcida y compromiso con el pensamiento crítico hacen de esta ocasión un diálogo enriquecedor entre un gran autor, nuestro querido Guido, y un eminente académico, nuestro querido Esteban. Para la Universidad Católica Nordestana, recibir la presentación de este libro no es solo un acto académico, sino parte esencial de la misión y de la visión de esta universidad: conocer,
recordar y mantener vivo nuestro pasado claroscuro es mantener viva la esperanza en un futuro mejor, en una historia irremediablemente comprometida con las mejores causas. Celebramos esta obra como un aporte al entendimiento de nuestras instituciones, al fortalecimiento del pensamiento democrático y a la construcción de un horizonte donde el compromiso ciudadano y la justicia social sean pilares de una convivencia digna. La unidad cifrada en las buenas voluntades, la confianza puesta en el poder de la educación y la memoria agradecida como lección aprendida nos inspiran a seguir siempre adelante. Bienvenidos a este encuentro con nuestra historia, con nuestra identidad y con el compromiso de un país en constante transformación política, social, democrática y de desarrollo. Enhorabuena, bienvenidos. Muchísimas gracias al rector de esta institución por esta cálida bienvenida. Gracias. Debemos resaltar que además de nuestros estudiantes de esta institución académica de la universidad, también tenemos nuestros alumnos del último año del Colegio Católico Nordestano, Pedro Francisco Bono, también a quienes agradecemos, ¿verdad? Y saludamos de manera muy especial. Y ellos precisamente están viendo historia, ¿verdad que sí? Historia dominicana precisamente, así que este libro y su contenido les servirá muchísimo a ustedes. Gracias. Vamos pues ahora a la presentación del libro. Para todo lector es bastante valioso, ¿verdad? También cuando el autor nos puede dedicar el libro, así que al final vamos a tener la venta, ustedes podrán adquirirlo y el doctor va, pues, me imagino, ¿verdad?, a dedicarlo. Así que vamos a aprovechar ese momento al final del acto y vamos a conocer, pues, cuál es el contenido que tiene el mismo. Así que nos honra, como ya hemos mencionado, tener con nosotros y que sea precisamente él quien lo haga, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el doctor Esteban Tiburcio Gómez. Buenos días, gracias a todos por su presencia. Quiero también agradecer la presencia de Ángel Concepción y de Noé Sayas, quienes nos acompañan en este acto. Particularmente partiendo de la premisa de que aquí también íbamos a tener estudiantes, sabemos que para entender los fenómenos sociales, el contexto histórico resulta determinante. En este sentido, desde el año de 1871 hasta 1961, en la región del Caribe se suscitaron varias dictaduras que de una forma u otra influenciaron en los cambios sociales y en los procesos electorales siguientes. Como todos sabemos, una dictadura es una forma de gobierno en la que el poder político está concentrado en manos de una persona o de un grupo reducido de personas. En una dictadura, el líder o grupo gobernante tiene el control absoluto sobre el país o sobre el territorio sin que exista un sistema de control efectivo o contraparte, como en el caso de los sistemas democráticos. Podemos citar, en este sentido, que en el año de 1871 hasta 1875, durante 14 años en Guatemala, gobernó de manera dictatorial Augusto Rufino Barrios. Manuel Estrada Cabrera también gobernó en Guatemala por 22 años, desde 1898 hasta 1920. Jorge Ubico también gobernó dictatorialmente en Guatemala 13 años, desde 1931 hasta el 1944. Maximiliano Hernández Martínez gobernó en El Salvador por 13 años de manera dictatorial, desde 1931 a 1944, siendo el presidente o la persona que más tiempo ha gobernado en este país. También tenemos a Tiburcio Carías Andino,
quien gobernó Honduras durante 15 años, desde 1933 hasta 1948. Fulgencio Batista en Cuba, 7 años, desde 1952 al 59. Fidel Castro Ruth en Cuba, desde el 1959, de aquel 1 de enero, hasta el año 2008. François y Jean-Claude Duvalier en Haití, desde 1957 a 1986, 29 años. Y, como todos sabemos, Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó durante 31 años acá en la República Dominicana de manera dictatorial, 1930-1961. Asimismo, esto como contexto histórico previo, también cabe mencionar lo que fue la década de 1960. La década de 1960 fue un punto de inflexión no solamente en la República Dominicana, sino a lo largo y ancho del mundo. Podemos decir, por ejemplo, que el mundo se encontraba cursando lo que era la Guerra Fría, la lucha por los derechos civiles, la contracultura, avances tecnológicos, etc. Y hay unos eventos cruciales que sucedieron durante esta década de 1960 que hay que mencionar. Por ejemplo, la crisis de los misiles en el año de 1962 en Cuba, entre Estados Unidos y Rusia, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos liderado por Martin Luther King, el asesinato de John F. Kennedy en el 63 y de Robert Francis Kennedy y Martin Luther King en el 68. Cabe mencionar también el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en México, la matanza de Tlatelolco, la guerra de Vietnam, los avances de la contracultura, la liberación femenina, la carrera espacial, la utilización de la píldora anticonceptiva, el boom de la literatura latinoamericana, la Beatlemanía, pero sobre todo ahora que estamos hablando de un nuevo pontífice, el Concilio Vaticano II. En República Dominicana, durante esta época, para contextualizar el libro, se dieron hechos específicos. Primero, el ajusticiamiento de Trujillo, como decíamos, en el 61. En el 63, el acceso del profesor Bosch al poder, y en el mismo 63 el golpe de Estado y la gesta de abril de 1965, que son prácticamente los antecedentes para el periodo histórico que aborda el doctor Gómez Mazara en su libro. El texto que he preparado para presentar este libro lo he titulado Transición Electoral 1966-1996. Reflexiones del doctor Guido Gómez Mazara sobre el legado político dominicano. He de confesar que siempre me ha impresionado positivamente la capacidad política, la destreza discursiva y la inteligencia innata que caracteriza al doctor Guido Gómez Mazara. Además de ser un político coherente que en reiteradas ocasiones ha enfrentado la postura de su propio partido político cuando considera que no está a la par con las aspiraciones del desarrollo nacional. Ser hijo de Maximiliano Gómez y doña Carmen Mazara implica una gran carga de responsabilidad, ya que se tiene el compromiso ineludible de honrar la memoria y la entrega de dos pilares de la coherencia y la lucha por los mejores intereses de la República Dominicana. Este hecho por sí solo le exige actuar con integridad y velar por preservar este legado. El libro se inicia con una hermosa dedicatoria a su madre, doña Carmen Mazara, y a toda una generación de hombres y mujeres insignes que militaron en épocas turbulentas e incorporaron luchas que de una forma u otra cambiaron la realidad dominicana, porque creyeron firmemente en la posibilidad de que desde las trincheras políticas es posible tocar el cielo con las manos. El prólogo es del intelectual dominicano Diógenes Céspedes, quien destaca que la obra de Guido Gómez Mazara es una de las pocas obras que aborda de manera exhaustiva el proceso de transición política en el país, desde la muerte de Trujillo hasta el primer cuarto del siglo XX. Esta transición está marcada por conflictos políticos, luchas de poder,
y una constante influencia entre sectores internos y externos, llámese por externo Estados Unidos. Céspedes critica la falta de conciencia política de la juventud actual, a quienes considera influenciados por una cultura light, global y que promueve valores frívolos sin ideología. La obra de Gómez Mazara es una llamada de atención para que los jóvenes se reencuentren con una conciencia política y nacional. El libro desentraña el proceso histórico y político de la República Dominicana, mostrando cómo las luchas internas y las intervenciones extranjeras influyeron en el desarrollo de la democracia del país. Citando a Diógenes Céspedes, cito: Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez caracterizaron un ejercicio político sustentado en el talento, la formación y el carisma, modelo de excelencia, admiración, respeto y legitimidad. Cierro la cita. El libro, en su estructura, sigue un enfoque cronológico abarcando eventos importantes de diferentes años, desde el 1966 hasta el 1996. Esta secuencia refleja el desarrollo de la historia política de la República Dominicana, marcando los años de elecciones y momentos de crisis y cambios significativos. Cada bloque temporal está dividido en 3 partes claves: titulares de informaciones más relevantes desde enero hasta mayo, crónica periodística del año y análisis o contexto de las elecciones o situaciones políticas del periodo. La obra se enfoca en las elecciones posguerra de abril de 1965, el impacto político a lo largo de los años, las crisis internas y las luchas de poder en la República Dominicana. Cada sección refleja un contexto histórico y político en el que se destacan elecciones, rivalidades, fraudes, conflictos y otros que marcaron el rumbo del país. Un capítulo que llamó poderosamente mi atención fue el titulado Testimonios, específicamente porque desde la perspectiva de la investigación, los investigadores solemos darle mucho peso a lo que son las fuentes primarias. Y en este capítulo, Testimonio, así como también lo que tiene que ver con la utilización de la prensa de la época, revisten al texto de una importancia capital. En este capítulo se recogen las impresiones de figuras importantes en la política del país, como Manuel Polanco Salvador, Freddy González, Rafael Chalhut Mejía y José Miguel Soto Jiménez, proporcionando una perspectiva personal e histórica sobre los conflictos mencionados. En el primer testimonio, Manuel Ernesto Polanco Salvador reflexiona sobre su crecimiento en la política y cómo pasó de ser un reformista por influencia familiar a involucrarse con el Partido Revolucionario Dominicano tras ser atacado, destacando su relación con figuras clave como José Miguel Soto Jiménez y su conexión con un grupo cercano a José Francisco Peña Gómez y además anteriormente a Joaquín Balaguer. Menciona que hubo planes de tomar un congreso en 1994 con el apoyo de algunos militares, pero que José Francisco Peña Gómez no estaba dispuesto a recurrir a la violencia, a pesar de que en los encuentros con militares y figuras políticas se había conversado el tema. Cito: nosotros teníamos un operativo listo para tomar el Congreso en el año de 1994. En el 1994 nos juntábamos con Peña Gómez, él ponía el lugar, los enlaces eran Hipólito Mejía, Danilo Rosario y el mismo José Francisco Peña Gómez. Cierro la cita. En el segundo testimonio, Freddy González explica cómo la crisis de 1994 no es un hecho aislado, sino que tiene sus orígenes en eventos más antiguos, como la Guerra de Abril de 1965 y en las elecciones manipuladas en décadas pasadas, que instauraron un patrón de fraude electoral, de corrupción en la política de la República Dominicana. Cito: las crisis políticas que se generaron en el país en 1994 a raíz del amañado proceso electoral que impidió al doctor José Francisco Peña Gómez
que fuera presidente electo tiene raíces más profundas y antiguas. Termino la cita. González detalla cómo Peña Gómez y otros sectores políticos se unificaron para luchar contra las maniobras fraudulentas del gobierno de Joaquín Balaguer, que intentaba mantenerse en el poder a cualquier costo, incluyendo el fraude electoral masivo. Describe además cómo sectores políticos y de poder fáctico presionaron para llegar a una salida negociada, resultando en el Pacto por la Democracia, que cambió las reglas de las elecciones y dejó a Balaguer fuera del poder, aunque también permitió la entrada del PLD en el control político del país. En el tercer testimonio podemos ver las ideas de Rafael Chardú Mejía, quien ofrece una visión compleja de la historia política de la República Dominicana, especialmente de la izquierda, y sus divisiones durante la década de 1960 y 1970, en un enfoque en la crisis electoral y las decisiones tácticas que definieron los procesos políticos en esta época. Abro cita. La consigna que prevaleció en 1962 en la izquierda fue revolución primero y elecciones después, aunque el único que dijo esto fue el MPD. Cierro la cita. Bosch aparece como una figura clave en la política dominicana y su enfoque en las elecciones y la postura ante la dictadura son criticados por Chardú, quien argumenta que Bosch no representó la verdadera oposición al régimen balaguerista y tuvo una postura ambigua ante las elecciones. Abro cita. Bosch había venido a dispersar la oposición y abrir una brecha para que el presidente Balaguer siguiera a caballo, porque él siempre tuvo el concepto de que el sector trujillista que Balaguer encabezaba era el sector progresista de la oligarquía de la derecha. Cierro cita. El último testimonio de este interesante libro es de José Miguel Soto Jiménez, quien describe la formación del grupo militar dentro del PRD, explicando cómo se crearon redes de contacto entre oficiales, militares y líderes de partido político para asegurar el control estratégico durante y después de las elecciones de 1990. Grupo que se consolidó con un objetivo claro de proteger los intereses del partido y garantizar el éxito de las futuras elecciones. El énfasis de Soto Jiménez en la confidencialidad dentro de este grupo es fundamental, destacando que el mayor interés de las reuniones era preservar la discreción para evitar filtraciones y mantener la seguridad de las acciones que se emprendían. Cito. Ese grupo fue constituido en 1990 y 1994. Ya para el 1992 el grupo estaba conformado y potencializado. ¿Por qué? Pregunta el mismo Soto Jiménez. Por mi papel como director. Termino la cita. En el testimonio de Soto Jiménez se detalla la relación cercana que tenía con figuras trascendentes del PRD, como Hipólito Mejía y José Francisco Peña Gómez. A través de estas relaciones, Soto Jiménez señala que el grupo militar influyó en decisiones políticas y estratégicas para las elecciones, aunque también existieron tensiones internas sobre la dirección política del partido. Abro cita. Esto es una conversación entre Soto Jiménez y José Francisco Peña Gómez en una de las reuniones. Dice José Francisco Peña Gómez: coronel, ¿y cuántos muertos puede causar esto? Dice Soto Jiménez: mire, doctor, como le dije, hay lo que se llama un cálculo de bajas. De acuerdo al tipo de operación que planifiques, tú puedes calcular, no exactamente una cantidad específica, eso es una matriz numérica. Y yo, creyendo que me la estoy comiendo, dice Soto Jiménez, le dice al doctor: pienso que eso puede llegar a 100 bajas. Y Peña se para de repente y le dice: imposible, yo vengo de la experiencia de abril del 1965
y me dice: vamos a las iglesias a encender velas. Termino la cita. El libro de Gómez Mazara analiza especialmente las elecciones de 1996, planteando que el contexto político dominicano se vio marcado por un ambiente de reformas que surgió después de las elecciones de 1994. Estas reformas intentaron mejorar la legitimidad del proceso electoral con el apoyo de organizaciones como Participación Ciudadana y el FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que se enfocaron en fomentar la transparencia y la participación de la sociedad civil, así como evitar la influencia de la partidocracia en el sistema judicial. A nivel político, la situación se complicó debido a la salud del doctor José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien padecía de cáncer. Esto alteró el panorama de la contienda, ya que se especulaba sobre su viabilidad como candidato, y además se generaron conflictos internos dentro de los principales partidos, como el Partido Reformista y el PLD, debido a la falta de candidatos con suficiente reconocimiento. Sostiene Gómez Mazara que la campaña electoral fue intensa, con ataques hacia Peña Gómez, acusaciones sobre su nacionalidad y su supuesta vinculación con el narcotráfico. Sin embargo, el 30 de junio de 1996 se realizó una segunda vuelta electoral entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD, liderado por Leonel Fernández Reina, obtuvo una victoria con 1.466.382 votos, lo que marcó el fin de un largo dominio político de líderes tradicionales como Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. El proceso electoral estuvo bajo una estricta observación internacional y en la segunda vuelta se firmó el Pacto por la Gobernabilidad, comprometiendo a todos los partidos a respetar los resultados. Esta victoria del PLD significó un cambio importante en la política dominicana, iniciando un relevo generacional en la construcción del país. La elección de Fernández también inauguró una nueva etapa política caracterizada por una mayor participación de los jóvenes y la posibilidad de un nuevo modelo de gobernanza. En conclusión, recomiendo la lectura de este importante texto, el libro del doctor Guido Gómez Mazara, el cual contextualiza de manera objetiva los eventos más importantes del periodo histórico 1966-1996. Y solicito públicamente al autor que haga llegar este libro a todas las bibliotecas de las escuelas, a todas las bibliotecas de las universidades y las escuelas del país, como un aporte al sistema educativo dominicano, para lo cual me ofrezco como canal de manera desinteresada. Doctor Gómez Mazara, la pelota está en su cancha. Muchas gracias. Gracias al doctor Esteban Tiburcio Gómez, quien ha presentado esta obra, y sabemos que ha despertado en nosotros ese interés de poder conocerla a mayor profundidad. Así que muchísimas gracias. Para permitir la palabra al autor del libro, quien va a compartir el proceso de creación y las motivaciones que dieron vida a su nuevo hijo, podemos decir, transición electoral 1966-1996, vamos a llamar al decano de la Facultad de Humanidades y Artes de esta Universidad Católica Nordestana, el maestro Apolinar Escolástico, quien tiene la responsabilidad de presentarlo. Buenos días para todos y todas. Para mí es un honor presentarle al doctor Guido Gómez Mazara, quien es abogado, político y profesor universitario, con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional
doctor en Derecho de la Universidad Iberoamericana UIRI, una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública de la New School for Social Research en Nueva York. Ha realizado estudios sobre políticas públicas en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Mientras estudiaba en Nueva York, el doctor Gómez Mazara fue director del periódico Miss USA y trabajó en la cadena de televisión Telemundo. Al regresar a República Dominicana en 1994, se involucró activamente a la política, ocupando varios cargos dentro de su organización. Entre ellos, desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante la administración gubernamental 2000-2004. A lo largo de su trayectoria profesional y política, el doctor Gómez Mazara ha demostrado un firme compromiso con la modernización del Estado, el avance institucional, la lucha contra la corrupción y la promoción de los valores democráticos en el país. Además de su carrera política, ha sido reconocido productor y conductor de programas de televisión, radio, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre política y columnista del periódico Hoy. Actualmente, el doctor Gómez Mazara es presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, en el cual trabaja incansablemente para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a las tecnologías, promoviendo el progreso colectivo y la equidad en todo el país. Algunas de sus publicaciones anteriores son De ahora en adelante, La Feria de las Hogueras, las que revelan el acento de observador de política. Ahora reiterado en la presente obra Transición Electoral 1966-1996, tomo 1. Le dejamos con el doctor Gómez Mazara. Disfruten este espacio. Primero, buenos días a todos y a todas, señor rector, autoridades de esta Universidad Católica Nordestana, amigos y amigas, distinguidos invitados, jóvenes estudiantes. Mis primeras palabras cuando tengo la oportunidad de visitar la provincia de Duarte, que reivindica a un dominicano de sección, como fue el fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte, es recordar que yo tengo entre mis memorias infantiles venir a San Francisco de Macorís. Mi madre me traía y visitaba la casa de doña María Corona. Los franco-macorizanos no tienen necesariamente que revelar su edad, pero era una figura legendaria aquí. Chauquín, Marino Collado, que siempre lo veía, y me da mucha satisfacción que una de las personas que siempre me ayudaba a yo conseguir los tenis para jugar baloncesto está aquí con nosotros, que es un sitio de la Rosa, que es un gran amigo de mi familia hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo soy muy respetuoso de los ámbitos de la academia porque es un espacio de utilidad natural y creo que las grandes reformas y cambios de la sociedad necesitan hacer de la academia su plataforma esencial. Sin embargo, como aquí hay personas de varias generaciones y el doctor Tiburcio hizo una reflexión sobre el libro Inmerecida, ¿verdad? Cosa que le agradezco. Yo quiero hacer varias puntualizaciones sobre todas las cosas porque, repito, hay gente pobre. Y aquella frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla cobre mucha razón de ser cuando uno analiza y reflexiona a tres figuras fundamentales de la vida política dominicana que, si bien es cierto, ocuparon muchos años en el centro del debate político nacional, su participación ponía en contexto lo que pasaba en la República Dominicana post ajusticiamiento de Trujillo. Hay que decir que el país estuvo nublado por
31 años. Entre el 23 de mayo de 1930 hasta 1961 la sociedad tuvo un hombre fuerte que le gobernó. Y una vez ajusticiado, ese proceso que transcurre entre el ajusticiamiento de Trujillo hasta el punto de partida de nuestra obra, que se concretiza con las primeras elecciones post-Guerra de Abril, celebradas el 1 de junio del año 1966, donde la victoria fue del Partido Reformista y su candidato Joaquín Balaguer. Hay que evidentemente recordar acontecimientos que sí movieron a la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay que recordar entre ese periodo, repito, el ajusticiamiento de Trujillo y las primeras elecciones de 1966, la figura de Manuel Tavares Justo y su asesinato galvanizó una parte importante de la juventud en esa coyuntura. Y evidente que esos fenómenos fueron atrofiados porque las elecciones de diciembre del 62, ganadas por Juan Bosch, en un periodo de 7 meses, vino una conspiración, un derrocamiento, y el país pasó una turbulencia entre el Consejo de Estado y el Triunvirato hasta llegar a la guerra de 1965. Y como dijo Ciro Alegría, que el mundo era ancho y ajeno, no es justo hablar de las elecciones del año 1966 sin puntualizar dos aspectos, uno de carácter internacional y otro del orden local. El de carácter internacional. Era evidente que la Guerra Fría había fragmentado el mundo en dos direcciones. Sin embargo, el caso específico de esta parte del mundo, el acontecimiento del 1 de enero de 1959 provocó una fase acelerada de restringir los proyectos políticos de carácter democrático y liberal. Hablo del ascenso de Fidel Castro mediante el método revolucionario. Y cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, se activó ese circuito que en el marco de la Guerra Fría impedía que proyectos democráticos por el voto popular ascendieran al poder. Un largo resumen, así puedo sintetizar que en ese contexto de Guerra Fría en toda América Latina, con Jacobo Arbenz en Guatemala, Bosch en la República Dominicana, Salvador Allende en Chile, y una figura que mucha gente no la recuerda, que fue el primer ministro de Grenada, Maurice Bishop, también fue derrocado. Es decir, había un ambiente internacional que iba a contribuir a los niveles de favorabilidad de las elecciones de 1966. ¿Quiénes se enfrentaron en las elecciones de 1966? Existieron muchos partidos que competían, pero las dos figuras fundamentales, Partido Reformista, Joaquín Balaguer, PRD Juan Bosch. ¿Quiénes eran ambos? Como este es un espacio académico, yo quiero ser respetuoso de manera estricta de las características de mi análisis, que no tiene que ver con la pasión partidaria. Joaquín Balaguer era, al momento de las elecciones de 1966, una figura que había sido radiada del espectro político dominicano porque post-ajusticiamiento del Trujillo se pasaron las leyes de destruyización. Por eso cuando uno hace un análisis de las elecciones dominicanas, en la elección del 62 de diciembre, Balaguer no participa porque por ley estaba prohibido. Y la figura que se presentó en esa etapa de competencia contra el candidato ganador, que fue Juan Bosch, era la Unión Cívica Nacional, que no era un partido político en principio, sino un grupo de ciudadanos de naturaleza antitrujillista, pero con vinculación con sectores oligárquicos del país, que llevaron a un hombre bueno, médico, pero sin experiencia política. Hablo de Don Viriato Frey. Ahora, cuando se celebran esas elecciones en el año 66, Balaguer no solo era un candidato habilitado, sino era la expresión de carácter política de los grupos conservadores y tradicionales que por 31 años estuvieron cerca de la dictadura de Trujillo. Balaguer, más que un candidato, que lo fue, era una expresión de esos grupos hegemónicos. En segundo lugar, ¿quién era Bosch? Juan Bosch era un político que había tenido 25 años fuera de la República Dominicana. Y cuando yo escuchaba que había jóvenes que su centro de estudio reivindica la figura de Bonó, también quiero recordar que Bonó en teoría es el padre de la sociología en la República Dominicana. Y Juan Bosch fue un sociólogo popular, porque cuando llegó a República Dominicana, repito, había estado 25 años fuera del país, había participado hasta con el gobierno de Pío Socarrás. Bosch hizo una introducción en el país a esas reglas de confrontación social, materia de análisis de los sociólogos. Juan Bosch fue el primer dominicano que habló post-Trujillo de Tutumpote, Perpetuo Largo e Hijo de Machete.
Y eso generaba en las elecciones del año 1962 y el 66 un proceso de división social. Porque Bosch entendía que cuando él activaba el circuito de la división social, los sectores populares que se encontraban excluidos de la dinámica trujillista iban a votar por él. Un cálculo no necesariamente inteligente que le dio resultados en el año 62 contra Viriato Fiallo, pero no necesariamente le dio resultados en el año 1966. La mejor forma de leer estadísticamente esas elecciones del 66 es buscando un libro de don Bernardo Vega que se llama así, de cómo los norteamericanos impusieron a Balaguer en el 66, entre comillas, la imposición. Ahora, ¿cuál era la característica de ese proceso del 66? Bueno, que Bosch venía de un golpe de Estado, era parte de un partido de arraigo popular. Bosch no era marxista en las elecciones del año 1966, porque el fundamento ideológico del PRD de ese momento se llamaba la Revolución Democrática, que era una combinación de ideas entre Víctor Raúl Allende de la Torre por un lado y los criterios de carácter social de Lázaro Cárdenas en México. Él no había abrazado el tema ideológico, repito, porque su partido político era un partido con características como la ha definido. Ahora, Joaquín Balaguer hizo dos cosas que desde el punto de vista de la política coyuntural era la correcta. La correcta. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso porque no estoy de acuerdo. Lo primero fue que él hizo la construcción de un eslogan fundamental. El país venía de una guerra y era lo que él representaba, la revolución sin sangre. Y ese concepto iba a aproximar a los sectores conservadores con gente que había sido impactada por las características de la guerra. Para que ustedes tengan una idea, en la República Dominicana durante el proceso de guerra civil de 1965, el factor de crisis económica solo lo superó la crisis del año 1984. Porque los factores inflacionarios habían impactado en el bolsillo de los dominicanos y dominicanas que durante todo el proceso de guerra no producían. Entonces, Balaguer tuvo la capacidad de articular ese sector. Y en segundo lugar, él se presentó frente a los intereses norteamericanos, y les recomiendo un libro de John Baldwin Martin que se llama El Destino Dominicano. Él se presentó como la opción menos mala y o el mal necesario. Frente a eso, el otro candidato, Juan Bosch, salió 3 veces a hacer campaña electoral. Y oigan la característica de la competencia en el año 1966. Juan Bosch no pudo hacer campaña. Su partido político no estaba necesariamente compactado alrededor de él porque él había generado un conflicto inicial que fue materia de división, porque ya cuando llegó el momento del golpe de Estado él era adversario interno, competidor y estaba en franca confrontación con la segunda figura de importancia del partido, don Ángel Violán. Y por vía de consecuencia, cuando Bosch va a las elecciones, él tenía toda la conciencia y característica de no resultar victorioso en ese proceso. Eso era una crónica de una derrota anunciada. Evidentemente, ¿hubo una presión internacional? Sí. Evidentemente, sectores conservadores preferían a Balaguer. Sí. Pero también Juan Bosch no hizo lo que tenía que hacer en términos de tarea política para garantizarse éxito electoral. ¿Qué pasó en el país entre el año 1966 y 70? Bueno, muchas cosas se desarrollaron, pero el doctor Joaquín Balaguer evidentemente consolidó su lógica política y, como siempre pasa, él había hecho un pacto interno hacia la lógica de su organización política, donde su compañero de boleta, Augusto Lora, que le había organizado el partido. Ese partido se llamaba Reformista, fundamentalmente porque Balaguer fue un admirador de Santiago Guzmán Espaillat, que era un líder político del Cibao, y sus ideas lo habían inspirado a Balaguer en un tramo de la vida, y él le puso Partido Reformista. ¿Quién organizó ese partido? Augusto Lora, que era una figura que había estado vinculada con la tiranía, pero no tenía sangre en las manos. Y Lora fue su candidato vicepresidencial y cometió la ligereza, ingenuidad, digo yo, de creer que el doctor Balaguer en el 70 le iba a apoyar. Y Balaguer, como todo caudillo político, hacia el interno de su organización, lo que hizo fue que se consolidó. Y entre el año 1966 y 70 pasó algo muy interesante. Y era que se construyó lo que se llamó el Movimiento Nacional de la Juventud. Un movimiento, entre comillas, que terminó siendo un partido político estimulado por un joven en ese momento, entre otros. Ya no está en el mundo de los vivos,
se llama Víctor Gómez Perdido, se llamaba. Y ese movimiento fue generando las condiciones necesarias para que la figura del doctor Balaguer se quedara con el partido y expulsara de su organización al potencial vicepresidente llamado a sustituirlo en el 70, pero que cometió, repito, la ingenuidad de creer en la palabra del doctor Balaguer en el sentido de que lo iba a apoyar. Expulsa a Lora y se genera la primera confrontación del grupo hegemónico de poder. Ahora, ¿qué pasaba en el espectro político opositor en el año 70? Bueno, en el año 70 se generó hacia el interno del PRD el primer proceso de confrontación de carácter ideológico y electoralista. En primer lugar, electoralismo. Bueno, las tesis que se manejaban hacia el interno del PRD en ese momento, desde ya, era la tesis electoralista y no electoralista. Y como Juan Bosch había ido a Benidorm a escribir textos importantes, en ese momento regresó a la República Dominicana y en el PRD de entonces planteó la teoría de que el que pensaba que podía derrotar al doctor Joaquín Balaguer mediante el método de las elecciones era un loco. Esa fue la frase que utilizó. Y el doctor Peña Gómez y un grupo de dirigentes de ese partido generaron con entusiasmo la tesis electoralista. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo siguiente, que Balaguer, con el trecho abierto, sin posibilidad de percibir que la oposición tenía capacidad de derrotarlo, cuando llegan las elecciones del 70, la fuerza competidora de Balaguer no fue esencialmente el PRD, que era un partido que tenía una legitimidad y un arraigo, pero sus conflictos internos entrampaban la posibilidad de éxito. Bueno, en el año 70, la principal competencia del doctor Balaguer fue Augusto. Pero de un partido que se llamaba Enmida, intentó competir con Balaguer, pero evidentemente el doctor Balaguer volvió y ganó las elecciones. Pónganle comillas las victorias, porque una figura importante de ese partido, que ya no está en el mundo de los vivos, fue responsable electoral en la Junta por muchos años, Juan Esteban Olivero Félix, en una carta de pique contra Balaguer, le mandó un documento público diciéndole que era el garante de sus victorias, entre comillas, lo que era el reconocimiento de que desde el partido en el poder se hacían las maniobras del poder. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la vida política dominicana, y sobre todo la Junta Central Electoral, y tenemos personas de la Junta Central Electoral aquí, siempre la debilidad institucional provocaba que desde el poder se impusiera el candidato. Y se impuso en el 66, se impuso en el 70. ¿Qué pasaba entre el 70 y el 74? Que es uno de los periodos poco estudiados en la República Dominicana. Primero, Juan Bosch se va a Benidorm y dura 3 años y medio fuera de la República Dominicana. En el trayecto, ¿qué pasaba en el país? Peña Gómez se quedó como cabeza de la oposición, hizo pacto con partidos políticos de izquierda. Hay una frase famosísima del doctor Balaguer cuando llega del profesor Juan Bosch cuando llega a la República Dominicana, que dice que él venía a quitarle las garrapatas al pueblo blanco, pero es una franca alusión a las alianzas que tenía Peña Gómez con los grupos políticos de izquierda, y lo que hace, que es una tesis de Rafael Charrú, es que con esa postura repliega, evita la consolidación del bloque opositor. En esa dirección, ¿qué pasa entre el año 70 y el 74? Repito, que es un periodo poco estudiado. Bueno, que ya la confrontación entre Peña era difícil. Y en el 73 hay una ruptura, en diciembre del 73. Ahora, ¿qué pasó entre el 70 y el 73? Pienso yo que el acontecimiento político de mayor importancia fue el desembarco de Playa Caracoles. ¿Por qué? Porque el desembarco de Playa Caracoles validaba a una figura de especial significación en la vida política dominicana que había encabezado las tropas constitucionalistas en la guerra de 1965, hablo de Francis Camaño. Había salido de agregado militar a la embajada de Londres se fue y llegó a La Habana, Cuba, y se estaba entrenando militarmente en Cuba para un desembarco. ¿Por qué la idea del desembarco siempre fertilizó en la mentalidad de Francis Camaño, de conformidad con mis estudios? Porque en América Latina había una tesis desarrollada por dos figuras fundamentales que todo el que está aquí presente, por alguna vez tuvo inclinaciones políticas de izquierda, debe recordar. Regis Debray escribió un libro interesantísimo que era como una biblia para los jóvenes de toda América Latina, que se llamaba Revolución dentro de la Revolución, y una figura fundamental que era Ernesto Che Guevara, que habló de la tesis del foquismo. Por eso la mayoría de los jóvenes en América Latina que entendían que no era posible la opción
democrática, participativa, entendieron la opción foquista. Y en ese contexto, Francis Camaño llega en febrero del año 1973 a la República Dominicana. Llega a Playa Caracoles, ingresa a las montañas de Ocoa y ahí asesina. ¿Cuál fue el conflicto fundamental? Que se presumía, y yo lo establezco en el libro, que la postura de los líderes fundamentales de la oposición de esa época debió ser diferente. Hay una declaración que recoge el periódico Última Hora de la fecha, ya no existe el periódico Los Jóvenes, donde Juan Bosch, frente al cadáver de Francis Camaño, dice que no lo mataron aquí, que lo trajeron frisado de Venezuela. Y evidentemente se generó un proceso de confusión en todo el espectro opositor, y la figura de Francis Camaño se desbordó. ¿Qué había pasado anteriormente? Que había una figura importantísima de la vida política dominicana también, que había tenido una connotación en la guerra civil, se llamaba Amaury Germán Anistia, que él, anterior al desembarco de Playa Caracoles y la muerte de Francis Camaño, había muerto en unas condiciones difíciles en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas. Y él era el garante de la acción urbana en protección al desembarco de Francis Camaño. Siempre y cuando uno analiza con tranquilidad el contexto de ese acontecimiento, se dará cuenta que entre el año 70 y 74 se marcó toda una etapa de profundización de la crisis de carácter política. ¿Por qué eso pasó? El que analiza los fenómenos políticos no lo quiere vincular nunca a los componentes de carácter económico, pero la política siempre se conduce cuando los componentes económicos marcan la pauta. ¿Qué había pasado? Lo digo en el punto de análisis de las cifras estadísticas. Entre el año 1966 hasta el 73 finales, la República Dominicana experimentó un proceso de crecimiento de la economía dominicana. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque había dos factores que pendulaban en la economía dominicana: el desarrollo de la industria azucarera por un lado, y el hecho de que, producto de la asunción ideológica de Cuba, las cuotas azucareras eran distribuidas en toda América Latina por países amigos de los Estados Unidos, y la República Dominicana tenía un posicionamiento efectivo, y la política de exportación de oro y bauxita generaba un crecimiento de la economía dominicana. Sin embargo, en el año 1973 hay un acontecimiento muy importante que se desarrolla en Medio Oriente. Muchos lo llaman la crisis de Yom Kippur o el Viernes Negro, mediante el cual los países de la OPEP tomaron represalia contra aquellos que no cerraron filas en el proceso de confrontación con Israel, y en ese caso la República Dominicana, que no es un país productor de petróleo, tuvo su primera crisis de carácter económico. Y ya entre el 74, cuando Balaguer gana las elecciones con las siguientes características: el PRD ya dividido, pero con un candidato de mucha potencialidad, Antonio Guzmán, y sobre todo para que los jóvenes sepan la ironía de la vida, el candidato vicepresidencial del año 1974 con Antonio Guzmán era nada más y nada menos que Elías Wessing Wessing, líder del sector contrarrevolucionario en la Guerra de Abril, y que en el momento que fue candidato vicepresidencial vivía exiliado en España. Es un hecho insólito porque se presume que un candidato vicepresidencial tiene que estar en la República Dominicana haciendo campaña, pero él era el candidato vicepresidencial sin estar en la República Dominicana. Frente a ese acontecimiento, era evidente que el PRD se iba al proceso de elecciones, pero ese proceso iba a garantizar una victoria. Yo creo que sí. Pero ¿qué pasó? Y es importante sostenerlo: que sectores militares tenían plena conciencia de lo que iba a derivar un éxito electoral, y ya en el país, por la vía del método electoral, yo pienso que no era posible la victoria del Partido Reformista. Y como era posible la victoria del Partido Reformista porque la construcción de un bloque llamado el Acuerdo de Santiago en el año 1974 garantizaba ese éxito, el doctor Balaguer y el Partido Reformista hizo todo el esfuerzo ¿para qué? Para que no se compareciera la elección. 48 horas antes de las elecciones, el partido de mayor importancia se retiró de las elecciones. ¿Cómo se validaba ese proceso? Bueno, el doctor Balaguer sacó un partido, Partido Democrático Popular, encabezado por Luis Homero Lajaúnos, que es una figura poco estudiada y llena de prejuicios para muchos.
Si bien es cierto que en el 74 fue el validador, repito, validador de una victoria entre comillas de Balaguer, Luis Manuel Araújo es una expresión de cómo la política dominicana es irracional. Él fue miembro del PRD, repito, desde el año 1962, él aparecía en el listado del PRD. Sin embargo, en 1970 se va del partido, porque él había presentado una demanda por ante la Junta del Distrito Nacional diciendo que el secretario general del PRD de ese momento no podía asumir la condición de secretario general porque él no era dominicano. Y desde ese momento, donde el doctor Peña-Gómez comenzó una campaña respecto a la invalidación de su estatus como nacional dominicano. Y esa es la persona que en el año 1974 se presenta como candidato y hace la validación de esa victoria entre comillas. Balaguer gana en el 74 y el 74 hasta el 78 evidentemente no era factible una victoria posterior. ¿Qué pasó en el año 74 al 78? Se profundizó evidentemente la situación económica. La República Dominicana existía un grupo paramilitar llamado La Banda, y el doctor Peña-Gómez ya había ido a Washington a denunciarlo porque eran grupos armados pero civiles que impedían que la expresión antagónica al gobierno de turno se pusiera de manifiesto. Hubo represión, persecución, y un periodista de mucha importancia, ahora que en el país hay un debate sobre libre expresión del pensamiento, legislación, modificación de la ley 6132, un periodista de mucha importancia, Gregorio García Castro, había sido asesinado. Él era jefe de redacción de un periódico, se llamaba Última Hora, repito, está desaparecido. Y cosas de la vida, él había sido diputado del tramo final de la tiranía de Trujillo. Porque hay que recordar que en ese proceso de confrontación de Trujillo, post las sanciones establecidas cuando se le imputó colocarle una bomba a Rómulo Betancourt, la OEA le generó unas sanciones y Trujillo hizo un ademán de proximidad con la izquierda, cosa falsa, y generó un listado de diputados como Euclides Gutiérrez Félix, Vincho Castillo y Gregorio García Castro, entre otros. Para que ustedes vean las cosas de la vida, Gregorio García Castro, que había fundado un partido reformista también, era un crítico del doctor Joaquín Balaguer. Consecuencia, el asesinaron. Entonces, el país estaba ya muy crispado y entre el 74 y el 75 se genera el acontecimiento de asesinato más terrible respecto al tema del ejercicio del periodismo. Matan a Orlando Martínez, 17 de marzo. Entonces, entre el 74 y el 78, la situación de Balaguer era insostenible. ¿Qué pasa en el 78? Bueno, aunque no existía el Acuerdo de Santiago, en el 78 se presentan las elecciones y la gana Antonio Guzmán y Jacobo Martínez. Hechos importantes: retorno de los exiliados, no preso político, sacar el tema partidario de las Fuerzas Armadas, eran logros importantísimos. Ahora, ¿qué pasó hacia el interno de ese partido? Bueno, pasó lo trágico. Los grupos internos se pelearon, se generaron tendencias. En Europa las tendencias tienen un componente de carácter ideológico, no personal, y los grupos confrontaban entre sí. Por un lado, el senador del Distrito Nacional, el doctor Jorge Blanco, que se hizo senador por el distrito y encabezaba una corriente interna del partido. La otra fue la de don Antonio Guzmán, que no pudo plantear el proceso de reelección, pero presentó un candidato interno, Jacobo Martínez. Fueron una convención interna, la ganó Salvador Jorge Blanco, y Jorge Blanco ejerció la presidencia entre el año 82 y 86. Gana las elecciones el doctor Jorge Blanco, se genera una crisis en el año 1984, producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso disparó los precios de los artículos de primera necesidad, debilitó la base electoral del PRD de ese momento, hubo una llamada poblada de abril, con muchísimos muertos. Eso erosionó el liderazgo inclusive del doctor Peña-Gómez en esas circunstancias, y producto de los conflictos internos se presenta Magluta de candidato en el 86, a pocos días del proceso. Bueno, Magluta participa en unas elecciones no del todo transparentadas, con votos observados, y hay una comparecencia pública del presidente de ese momento que dijo frente a la televisión más o menos lo siguiente, citando a Gustavo Adolfo Bécquer: tus palabras van al aire, tus lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, sabes tú dónde va, validando el hecho de que el candidato de su partido no había sido resultado victorioso. Eso pasa, y
gana las elecciones, pónganle comillas también, el doctor Joaquín Balaguer en el año 87. ¿Qué diferenciaba al doctor Balaguer de los primeros 12 años con los años entre el 86 y el 96 donde gobernó? En justicia, la sociedad dominicana había evolucionado de tal manera que no era posible reproducir los excesos de derechos humanos. La excepción, la desaparición de Narciso González. La excepción. Ahora, entre el 86 y el 90, el país experimentó un proceso de crisis significativa y el doctor Balaguer gobernaba el país. La primera crisis de carácter significativa fue el resultado de lo que muchos llamaban la crisis del tequila. Fue un conflicto que se generó en México, fundamentalmente en el gobierno de López Portillo, donde él no pagaba los intereses de la deuda. Eso tuvo un impacto en toda la región y el factor inflacionario subió significativamente. Los que recuerdan esa época, no quiero hacer un cálculo matemático exacto de las edades de nadie, pero ustedes pueden ir a la historia y leerlo, nadie se siente aludido aquí, pero por ejemplo, muchos recuerdan las filas para abastecerse de gasolina. Muchos recuerdan la dificultad de acceder a los alimentos. Yo, por ejemplo, fui a estudiar en los Estados Unidos en el año 1990, cosa que era después del doctor Peña Gómez, y yo recuerdo las filas. La gente amanecía en las estaciones de combustible en esa situación. Y en ese marco, frente a la división del principal partido de oposición, Juan Bosch se presentó como un candidato con todas las posibilidades de ganar las elecciones. Y presentó una candidatura en el año 1990 contra Balaguer. Balaguer ganó muy cerrado, pónganle comillas a la victoria de nuevo, pero con un componente que validó a Balaguer, y es que el jefe de cómputos del Partido de Liberación Dominicana de ese momento admitió públicamente que los cómputos del PLD, los números del doctor Balaguer eran favorables. Hoy, ironía de la vida, quien dijo eso, un año y medio después era designado Contralor General de la República para el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Hablo de Víctor Grimaldi. Lo doy como acontecimiento histórico, estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo eso. Entonces, el doctor Balaguer gana en el 90 y había un agotamiento de la sociedad. ¿Qué pasó en el 94? Que las fuerzas fragmentadas que se fueron hacia el PLD a apoyarlo en el 90 volvieron en el 94 a su espacio natural, el PRD. Y ya la figura del doctor Peña Gómez se había reconstituido en el escenario nacional, presentó una candidatura que tenía de inteligencia táctica haber fragmentado una parte del Partido Reformista, porque el líder de segundo nivel de ese partido histórico había hecho una alianza con él que se llamó el Acuerdo de Santo Domingo, sustituyendo aquella alianza del 74 y presentando una candidatura. La gente es muy propensa a analizar los fenómenos después, así es muy cómodo. Muy cómodo. Pero yo pienso que tácticamente fue lo correcto, porque eso le garantizaba en principio que si las elecciones eran limpias, si tú dividías el Partido Reformista, eso tenía un nivel de favorabilidad. Pero en la República Dominicana hay una frase que yo la repito, que este país se parece a cualquiera, pero ningún país se parece a este, que este es un país muy especial. Entonces, cuando se van las elecciones del 94, las dos figuras fundamentales, Balaguer y el doctor Peña Gómez. Hay un proceso, yo soy respetuoso de la academia, hay un proceso, resultados conocidos, disputados, cuestionados, y se generó una modificación de carácter constitucional con las siguientes características muy extrañas. 2 años para el doctor Balaguer, un modelo de segunda vuelta que en principio salió del Congreso una modificación que no era esa, la modificación era 45% y 10 de ventaja que venía después. Si existía una segunda vuelta, bueno, se modificaron. Yo casi nunca hablo de las personas que no están vivas, pero a la sazón, un senador de Higüey, ya no está en el mundo de los vivos, jugó un rol estelar en todo ese proceso de modificación a vapor de la Constitución y se transformó en 50% más 1. Bueno, en el interregno, el doctor Balaguer, sin posibilidad de participar en las elecciones, el partido que quedó en tercer lugar con 13% de respaldo presentó un candidato. Ese candidato, Leonel Fernández Reina. La gente es muy tendenciosa.
Pero en las elecciones de 1996, como en el 94, ningún dominicano había acumulado más mérito que el doctor Peñagón para la elección. Ninguno. Pero la política no es así. La política no es así. Entonces, ¿qué pasó? Que las dos figuras icónicas de la vida política dominicana, movidos más por el deseo de impedir que alguien llegue, repito, movidos más por el interés de impedir que alguien llegue, hicieron su trabajo y conformaron lo que muchos llaman, lo doy como acontecimiento histórico, el Frente Patriótico. ¿Qué es el Frente Patriótico? Era una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista. Todo depende del lugar donde uno se ubique. La política, que no puede ser desprovista en sentido ético, evidentemente tiene su valoración. Pero desde la lógica política del partido que resultó victorioso en las elecciones, ellos hicieron lo correcto para ellos. Porque ellos construyeron una mayoría que los condujo al poder. No estoy haciendo un aplauso público de ese gesto. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, lo que ve la política de una perspectiva ética, a lo mejor pensamos diferente. Pero uno en la política tiene que actuar sin renunciar a la ética, pero consiguiendo los objetivos. Entonces, ese es el gran dilema de la política históricamente. Y yo, y con esto concluyo, hice esta investigación que duró 5 años. Yo tengo la suerte de tener un amigo de hace muchos años, se llama el doctor Roberto Casado, una figura fundamental de la historia dominicana. Que yo creo que cuando él salga del Archivo General de la Nación, el fantasma se va a quedar dando vueltas allá adentro. Entonces yo iba martes y jueves al archivo a recopilar información e intercambiar con él. Porque yo creo que uno de los grandes problemas del país es que la historia inmediata, no hay un hilo conductor que la gente le dé seguimiento para entender los fenómenos que se expresan en la vida política nacional. En ese sentido, mi contribución tiene mucho que ver con eso. Y con una promesa incumplida o una verdad maliciosa que dice a mi esposa. Incumplida y maliciosa porque mi esposa y yo nos conocimos estudiando fuera. Y yo le dije, desde que yo regrese al país, me voy a dedicar exclusivamente a la docencia universitaria, a ejercer y un poquito a la política. Entonces, cada vez que yo me iba para el archivo o he publicado un libro, mi esposa, como el 99.9% de las esposas, que siempre tienen la razón, me dice, tú ves, valió la pena. Entonces, cuando yo terminé el libro, creo que es una humilde contribución para las nuevas generaciones. Aquí la gente que quiere hacer política no estudia la política, porque ha asumido la política como un mecanismo de movilidad social puro y simple, porque quiere ser senador, diputado, alcalde, presidente de la República, pero no tiene la base cultural ni formativa para eso. Yo le decía al rector que yo venía en el camino viendo la dimensión humana del pueblo público. Una persona que ayer ingresó al mundo de los que tocan la puerta de la eternidad. Y es un claro ejemplo de que el poder tiene que ser para servir y con la dosis mayúscula de humildad. Y usted puede estar en desacuerdo, salvando las distancias, con Peña, Bosch y Balaguer. Tenga el desacuerdo que usted quiera, pero no eran políticos por el dinero. No eran políticos por el dinero. Aquí hay gente que colaboró muy cerca con Peña Gómez. Y el testimonio que yo tengo de gente que colaboró muy cerca con Bosch y con Balaguer es que era gente que no le gustaba el dinero y no entendían que el dinero era el motor de transformar una sociedad. En la vida política dominicana, y yo ya estoy trabajando en el segundo tomo porque es 66-96, yo voy a hacer el próximo tomo, voy a hacer 96-2020. En la vida política dominicana nadie que haya descansado en el dinero ha conseguido el éxito. Y cuando lo ha conseguido es limitado a una demarcación. La gente me dice, no, pero fulano fue senador muchas veces.
Sí, fue senador muchas veces en una demarcación donde la inversión que hacía le garantizaba ser senador, pero cuando quiso ser presidente no pudo, porque nadie se hace presidente repartiendo pollo, huevo y gallinas. Entonces, yo creo que la gran contribución que ha hecho esa generación, o que hizo esa generación, es que hacía política por vocación, tenía formación, eran intelectuales, académicos, escribía. Peña era una persona que constantemente me sorprendía porque él estaba siempre al tanto del último libro. Concluyo esto finalmente. Hoy hay una experiencia que yo tuve con el doctor Balaguer. Ustedes sabrán lo difícil para mí que fue ver por primera vez al doctor Balaguer. PRD ganó las elecciones y el entonces presidente electo me dijo a mí que otro flu. Un flu para los jóvenes es un traje. Entonces, así. ¿Cómo? Me puso un flu. Fui al doctor Fernández, me visita y después me dice, el presidente mío, me dice, vamos a Balaguer. Y tengo que hablar. Ay, no, yo no quiero hablar Balaguer. Pero mira, antes de yo Balaguer, hablé con mi mamá. No, Carmen fluye mucho. No digo fluye, digo otra cosa. Carmen fluye, no, vamos a hablar con ella, vamos a hablar de Balaguer. Evidentemente, llegó el doctor Balaguer, estaba Toy de Camps. Estaba Toy. Estaba el hijo. Llegó el doctor Balaguer y estaba Ramón Lorenzo Perello, que es un personaje poco estudiado aquí. Él era cívico y fue el que le inventó la frase a Balaguer, Balaguer un muñequito de papel. Y después terminó leyéndole a Balaguer cuando Balaguer perdió la vista. Entonces, ahí hubo Hipólito Mejía, que es un zorro, él es Guido Gómez. Y tú le dices, no, no es Guido Gómez, él es Guido Gómez Mazara. Ahí Balaguer, ay, sí, yo lo quiero conocer, no sé cuánto. Ese fue mi primer encuentro con él. Y siempre hacía el ejercicio de emisario por mandato del presidente, no porque yo quería verlo. Nunca. Bueno, ese día me dijo, pero yo, recuérdale que yo acabo de leer el libro. Y hicimos un intercambio. Pero nunca dejé de verlo. O la última vez que lo vi, me preguntó que si yo había leído el libro de Medina Veneno, que se llama Los responsables del fracaso de la Tercera República. Y sí, José Mora. O sea, él era una persona que tenía una base cultural. Peña podía estar en el punto más alto. Yo una vez llevé al doctor Peña como esa a mi universidad, como que andaba en Nueva York, cuando eso. Y le dije, doctor, vamos al departamento de estudios latinoamericanos, no sé cuánto. Una hora solamente. Digo, sí, no. Duró 2 horas y media. Porque él se sentía cómodo en ese escenario. Y vos, no hay que decirlo. Yo creo que la gran lección que yo humildemente aprendí de esos primeros 30 años de vida post-Guerra de Abril era que los políticos eran de verdad, no mentira. Y ojalá la sociedad dominicana, de hoy hacia el futuro, piense más en políticos que sean de verdad, no de mentira. Lo digo como ironía por el área de trabajo que yo me desempeño. Porque es que la fuerza de la imagen no puede ser más poderosa que el fondo y el contenido de la gente. Yo le quiero dar las gracias al rector, a las autoridades, ¿verdad? Amigos que han venido aquí, jóvenes, por permitirme hacer este ejercicio. Y cuando regrese a mi casa, le voy a decir a mi esposa que valió la pena. Muchas gracias. Bueno, el pueblo que no conoce su historia está propenso a repetirla. Con esta investigación
El doctor Gómez Mazara ha hecho reflexiones bastante valiosas, ha hecho un recorrido por esos 30 años con los acontecimientos pues, históricos que marcaron República Dominicana. Desde esa transición electoral que conllevó cada periodo hasta poder pues, ver la forma de gobierno que nosotros contamos actualmente. Así que es una obra muy valiosa, principalmente para nuestros jóvenes que no vivieron esa época y que nos hace pues ser ciudadanos activos, con una visión crítica y ante todo, así como esos, y como él decía, que se preocupaban, aquellos que estaban en verdad en el mundo de la política, en estudiar, en conocer la política y por supuesto en preocuparse, como muchos de ellos que hasta perdieron la vida lamentablemente, en defender nuestra patria. De verdad que agradecemos muchísimo que esté en la ciudad del Jaya y que haya sido desde la academia que ponga en circulación esta obra. Déjame decirle al doctor Tiburcio Gómez que antes de hacer esa declaración o esa solicitud pública, ya el doctor Gómez Mazara tenía previsto donar un libro a la biblioteca de esta Universidad Católica Nordestana. Esta es la primera entonces, ahora el compromiso es continuar con las demás. Así que por favor, doctor, le invitamos a que suba para la entrega de esta obra a nuestra biblioteca, que sabemos que servirá de consulta para nuestros estudiantes. Invitamos a la directora de nuestra biblioteca, Nazario Lisset Badía Chavali, la maestra Borja Luisa Capote, junto al vicerrector académico, doctor Martín Ortega Ten. Que puede regalar varios sin ningún problema. Así que vamos a ver. ¿Dónde están los libros primero, verdad? El doctor ha ofrecido dar algunos más, por favor. Pueden traerlo por aquí. Mientras, el doctor Martín Ortega Ten y la maestra Borja permanecer por ahí a un ladito, mientras vamos a invitar ahora a los doctores Juan Castillo Castillo y Freddy Martínez para la colocación de un pin de esta Universidad Católica Nordestana al doctor Guido Gómez Mazara. Vamos a la colocación con el escudo de esta institución. Recientemente pues celebró 47 años de fundación. Y además tenemos un obsequio institucional para lo cual llamamos al señor rector, reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, también acá para el obsequio y también una foto oficial, ¿verdad? Bueno, los libros entonces el doctor los va a entregar al final. Así que aprovechen también los que lo hayan adquirido para que él se lo pueda pues firmar y colocarle la dedicatoria del lugar. A todos ustedes, las distinguidas autoridades administrativas, académicas de esta Universidad Católica Nordestana, nuestros invitados especiales, estudiantes, también, ¿verdad? Que los... Ok, la línea de honor, por favor, venga, para una fotografía oficial. Agradecíamos, ¿verdad?, a los docentes también, que se han dado cita y deben decir que iniciamos a casa llena completamente. Así que agradecemos a